Muy bien, venimos con una serie sobre el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, y hay mucha gente que no le gusta leer Apocalipsis, que le tiene miedo, que está ahí como, ¿qué será esto? Y esas bestias y tantas cabezas y tantas diademas y tantos cuernos. Y es verdad que algunas cosas pueden parecer un poco difíciles de entender, pero en verdad cuando nosotros nos metemos a bucear allí y de la mano del Espíritu Santo y con maestros que tenemos y todo, pues vamos descubriendo que todo lo que Dios ha dejado escrito se va a cumplir y nos tiene que servir además como una guía, como una referencia que no podemos dejar de observar. Es como un faro, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios es exactamente así, es un ancla, es una antorcha donde nosotros miramos fijamente y va pasando la historia de la humanidad y hay muchos desastres y hay muchas cosas malas, pero esa referencia nunca va a cambiar, se va a cumplir y Dios la va a hacer cumplir. Entonces estuvimos viendo que Dios le dio varios mensajes a estas iglesias de Asia. Empezamos estudiando la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que había dejado el primer amor, era una responsabilidad de esos cristianos, de cada uno en particular y de la iglesia en general, pero cada uno tenía que arrepentirse de haber descuidado la presencia de Dios. Ellos seguían trabajando, era una iglesia muy activa que tenía muchas actividades y hacía mucho trabajo evangelístico, pero se habían vuelto un poco mecánicos, un poco profesionales, y todos nosotros tenemos que luchar contra eso, contra el profesionalismo, con hacer las cosas de una manera en la que ya no dependemos del Espíritu Santo porque ya las sabemos y las hemos oído y las hemos enseñado, y entonces ya no le preguntamos a Dios, no le pedimos a Dios esa palabra fresca, ese aceite para estar realmente ungidos por Él y poder enseñar y poder evangelizar y poder orar, etcétera, etcétera. Entonces esta primera iglesia vimos que era un llamado para recuperar, teníamos que arrepentirnos de haber descuidado la presencia de Dios y volver a hacer las primeras obras, pero no es una cuestión de hacer, sino de cómo lo hago, de recuperar esa intención de estar con el Señor y simplemente admirar a Dios como lo hacía María, la hermana de Lázaro, que se sentaba a los pies de Jesús a escucharle. ¿Sí? No se atareaba con muchas cosas, sino que lo primero era escuchar. Muy bien, luego vimos la iglesia de Esmirna, que significa mirra, y era una iglesia que no tenía nada reprochable, al menos Dios en ese momento no les dice nada que reprochar, hacían muchas cosas bien, estaban bien enfocados, pero Dios, Jesucristo, a través de la visión que le da a Juan en la isla de Patmos, les advierte que viene un tiempo de persecución. Y estuvimos viendo cómo la persecución, la mirra, es parte de lo que todos nosotros vamos a tener que vivir en algún momento de nuestras vidas. Gente que nos hace bullying por ser cristianos, familia que nos rechaza, gente que nos señala, etcétera, etcétera. Quizá hoy en España, quizá hoy ninguno de nosotros tengamos que morir por causa del evangelio, pero quién sabe las vueltas que pueden dar las cosas, y si en X tiempo resulta que está prohibido que tú lleves una Biblia, está prohibido que tú prediques en la calle, quién sabe, porque las cosas pueden cambiar muy rápido y la iglesia siempre tiene que estar preparada para la persecución. Recuerdo que leí un libro sobre un misionero chino, un pastor chino, que hoy en día ya no vive en China porque tuvo que salir, que estuvo encarcelado varias veces simplemente por predicar el evangelio. Era gente que continuamente corría peligro su vida, continuamente estaban expuestos a ser encarcelados, separados de su familia, sin un juicio decente. Y este hombre llegó a fundar una escuela de discipulado para nuevos misioneros, y una de las asignaturas de esa escuela de misioneros era cómo escapar de la policía en China. Imagínate, o sea, ellos estudiaban escatología, estudiaban un montón de cosas bíblicas, pero había una asignatura que era cómo escapar de la policía, cómo saltar desde un segundo piso por la ventana.
literal como te lo cuento, o sea, no es broma. Esa gente estaba dispuesta a todo porque habían encontrado el tesoro de gran precio, la perla preciosa de sus vidas y querían contarlo a cualquier precio, incluso el precio de sus propias vidas. Este hombre cuenta que le pasó algo parecido a lo que nos cuenta el libro de los Hechos, cuando el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y salieron los apóstoles del Señor. Bueno, a él le pasó algo parecido. Él estaba encarcelado y un ángel del Señor literalmente le abrió las puertas de la cárcel, las puertas del patio de la cárcel y de la entrada principal de la cárcel, y él pudo salir sin ser detectado por ningún guardia. Algo asombroso, y él estaba a punto de morir porque aquellas cárceles pues son muy diferentes a las que vemos aquí. Entonces vemos que estas dos iglesias eran las primeras. También dijimos que hay una perspectiva histórica dentro de la secuencia de estas 7 iglesias, histórica en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. La primera iglesia de Éfeso puede representar la primera etapa hasta del siglo I más o menos después de Cristo, los primeros cristianos. La iglesia de Esmirna, muchos teólogos la sitúan como la etapa de la iglesia del siglo II y del siglo III aproximadamente, donde hubo muchos mártires que murieron perseguidos por causa simplemente del evangelio. Y hoy nos toca hablar de otra iglesia, pero antes de hablarte de esta iglesia, yo quiero contarte algo que me pasó hace años. Resulta que hace muchos años mi padre, que en paz descanse, compró una caja de ostras para comer en la familia. Y entonces llegó esa caja de ostras y yo no sé cuántos años tendría yo, era pequeño, quizás 10 años, 12 años. Y recuerdo que mis hermanos, mi madre, no les gustaron las ostras. Solo nos gustaron a mi padre y a mí. Entonces nosotros ahí con el cuchillo abríamos la ostra, le poníamos el limoncito y rumba para adentro, y esas ostras estaban jugosas. Eso era como comer un pedacito de mar, y sabrosas y muy ricas, y a algunos les dan asco las ostras, yo lo entiendo también, pero a mí me encantaron. Y entre mi padre y yo nos comimos una caja de ostras. Yo no recuerdo cuántas eran, quizá unas 10 ostras cada uno. Al día siguiente teníamos una diarrea que no nos podíamos mover de la silla, con perdón de la palabra. Pero era un grifo abierto, o sea, eso era terrible. No eran vómitos, solo era diarrea. Durante 2 días no pudimos comer nada absolutamente, porque cualquier cosa que comíamos, eso no se digería, directamente se perdía. O sea, allí los nutrientes no quedaban. Y resulta que un peligro del marisco que no está cocido, hay un virus que se llama el virus vibrio, como vibriación, no sé cómo, sí, es algo así, el virus vibrio. Y probablemente este virus nos afectó a nosotros, tuvimos una vibriosis, tanto mi padre como yo, porque es uno de los peligros de comer marisco que no está convenientemente cocido, que ese virus esté ahí. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Porque esto tiene que ver con el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, como dice el título de la predicación de hoy, era una iglesia que tenía un poco de levadura, un poco de contaminación, un poco de virus que hacía o ponía en peligro la digestión del resto de los nutrientes que tiene que tener la iglesia. Cuando uno está con una indigestión gástrica, cualquier cosa que coma no le nutre, porque el estómago no le da tiempo a digerirlo y absorber todas las vitaminas, todos los minerales, todo lo que tenga que absorber, y entonces eso se va o por arriba o por abajo y uno queda sin ser nutrido. Y eso es un gran peligro, además de la deshidratación. Bueno, esto era un poco lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Y Pablo es muy claro cuando nos advierte. Él cita 2 veces en 1 Corintios 5 y en Gálatas. Él habla de un poco de levadura leuda toda la masa. Yo lo he estado viendo en estos días porque hemos hecho unos experimentos en casa y hemos hecho pan de brócoli. No lleva harina de trigo,
Solo lleva, a ver, para los que toman notas, ahí la receta, venga, va. 200 gramos de brócoli, 2 huevos, un poquito de sal, un poquito de almendra machacada, un poquito de pimienta si quieres, un toquecito, a la mini pimer y a un recipiente que lo pones en una olla y unos 20 minutos y eso. Y la levadura, claro, la levadura en polvo y un poquito de levadura que le ponemos a eso, nada, media cucharadita y eso hace que el brócoli se infle y eso crece como un pan de molde. Igual, también hemos hecho de lentejas, pero ese no me ha gustado. Últimamente me están como engañando, así como. Pero el de brócoli estaba muy bueno. Y es impresionante porque un poco de levadura afecta a toda esa masa que habíamos preparado. Y Pablo lo dice. En Corintios está refiriéndose a una levadura que había en la iglesia de Corinto en cuanto a la inmundicia sexual. Y él dice, pero ¿no os dais cuenta que un poquito de levadura puede contaminar toda la iglesia? Y en Gálatas se está refiriendo algunas doctrinas que estaban queriendo implantar algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos decían, además de Jesucristo, para salvarte tú tienes que seguir cumpliendo las leyes de Moisés. Si no, no te vas a salvar. Entonces te tienes que circuncidar, aunque seas griego, aunque seas de otro lugar, romano, te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sabbat, tienes que hacer un montón de cosas, además de Cristo. Entonces Pablo dijo, no, ¿cómo es esto? Un poco de levadura puede contaminar toda tu doctrina, puede dañarte la iglesia entera, tu vida entera, te vuelves un religioso y entonces él estaba advirtiendo a eso. Bueno, algo parecido le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a leerlo completo y luego vamos a ir desgranando qué le pasaba a la iglesia en esta ciudad. Dice Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Para los que toman notas y escriben allí. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi testigo fiel fue muerto. Perdón, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí en tu iglesia a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice Dios. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. No era toda la iglesia, era un grupo en la iglesia. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Durante mucho tiempo yo pensaba que ese nombre nuevo era para mí. O sea, que ya no me llamaría Carlos, ya me llamaría, no sé, como un nombre que me daría Jesús, un nombre nuevo que Él me pondría. Pero no, en verdad ese nombre nuevo es un nombre nuevo de Él, es decir, como vamos a concluir más tarde cuando vayamos desgranando todos los versículos, es un nombre nuevo que Él quiere revelar a los que vencieren. Muy bien, entonces habíamos visto que el ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia, era la cabeza que está puesta por el Señor en aquella iglesia. Vimos, por ejemplo, que en Esmirna el pastor era Policarpo. Los escritos antiguos nos confirman que Policarpo fue un hombre discípulo directo del apóstol Juan, y el apóstol Juan, discípulo directo del Señor Jesucristo, y entonces él era el pastor de la iglesia y murió mártir, murió ya anciano. Probablemente el pastor en la iglesia de Pérgamo era Antipas, el que menciona aquí mismo en el pasaje. En algún momento él fue martirizado.
Pérgamo era una ciudad bastante importante, no tanto como Éfeso, por ejemplo, pero era una ciudad realmente importante en cuanto a que era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que tenía muchas variantes para vivir muchas experiencias y para tener incluso experiencias de nivel espiritual, porque había muchísimos templos en aquella ciudad. Aquella ciudad, como dice su nombre, Pérgamo, recibe su nombre porque se especializó en algún momento en hacer libros de pergamino. O sea, hasta esa época toda la literatura escrita era en rollos de pergamino, pero ellos inventaron, por decirlo así, el libro. ¿Sí? Usar los pergaminos, pero ya no enrollados, sino en el formato de libro, y ellos fueron los primeros en usar telas de cuero y a raíz de una serie de circunstancias que vivieron, pues empezaron a desarrollar eso. Su biblioteca tenía más de 200.000 libros, pergaminos. Era la segunda en importancia en el mundo conocido en aquel entonces, después de la biblioteca famosa de Alejandría. Y como decía, eso era como un parque de atracciones del mundo espiritual. Allí había templos de todos los dioses romanos, de todos los dioses griegos, había una cantidad impresionante. Tenían un teatro hecho aprovechando la orografía del terreno, aprovechando como una pendiente que había. Allí hicieron un anfiteatro natural. O sea, no tuvieron que construir gradas artificiales para levantar el público, sino que aprovechaban la pendiente de unas lomas que había allí. Y era un teatro para 10.000 personas. 10.000 personas, estamos hablando de una locura. O sea, el Palau Sant Jordi más o menos tendrá un poco más de 10.000. Una cosa espectacular, impresionante. Y dentro de todo ese abanico de templos, pues había muchos. Había uno, por ejemplo, para Artemisa, para Baco, para el César de Roma. Había muchos. Había uno muy especial porque también alcanzó fama en aquella época, que era el templo de Asclepio. ¿Cómo? Nunca le pongas a tu hijo ese nombre, por favor. Asclepio. O sea, le van a hacer bullying en el colegio seguro. Asclepio. Asclepio era algo así como el dios de la medicina, el dios de la sanidad. Y era tal el fervor que se produjo allí que se puso una escuela de medicina. Pero esa era una escuela de medicina donde mezclaban todo, el uso de las hierbas naturales, o sea, la medicina natural, por decirlo así, pero lo mezclaban con ritos espiritistas, lo mezclaban con superstición, lo mezclaban con sacrificios que tenía que hacer el paciente. Era toda una mezcla muy rara y muy diabólica al fin y al cabo, pero alcanzó mucho renombre esa escuela de medicina. El símbolo del dios de Asclepio, es que es difícil decirlo, era una serpiente, ¿sí? Que es el símbolo que se utiliza a día de hoy todavía en muchas facultades de medicina, también en las farmacias. Bueno, el templo más espectacular que había en Pérgamo era el templo del dios Zeus. Era un templo impresionantemente grande. Solamente el altar del sacrificio, porque allí se sacrificaban animales, y según descubrimientos arqueológicos recientes de hace menos de 10 años, se ha comprobado que en algunos templos a Zeus, porque no existía solo en esta ciudad, había en muchas ciudades de toda la cultura griega, se sacrificaban personas también. Entonces, solamente el altar del sacrificio era casi tan grande como el césped de un campo de fútbol. O sea, era algo enorme, era grandísimo. Allí se sacrificaban tantos animales. Y lo interesante de analizar todo esto es que esos ritos y esos cultos en esos templos normalmente incluían que la persona tenía que traer algún animal para sacrificar. Pero además había sacerdotisas con las cuales tenían que fornicar. Entonces era toda una mezcla
muy perversa y prácticamente esos templos, en muchos de ellos eran como prostíbulos, como prostíbulos sagrados, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y se mezclaba lo espiritual con la fornicación, era todo muy, muy de ese tipo. Y entonces vemos que esto tiene que ver, y lo vamos a ir viendo ahora cuando desgranamos todo el mensaje que se le dio a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12 hemos empezado leyendo que Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Los que hemos leído un poquito ya la palabra de Dios sabemos y entendemos que el Señor está refiriéndose a sí mismo y a la propia palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada, Él es el verbo de Dios hecho carne. Y en Efesios se nos habla, por ejemplo, que la espada de Dios es la Biblia. Se nos habla en Hebreos que también es una espada de doble filo, ¿sí? Y vemos claramente que Jesús se presenta como el que tiene la palabra, el que tiene la autoridad de la palabra, el que es la palabra, y está haciendo mucho énfasis en la palabra, en la verdad. Y vamos a entender que esta iglesia tenía un problema doctrinal. Por eso Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Es decir, es el que va como a, venga, vamos a quitar lo que no es, lo que no sirve. Vamos a quitar aquí, como cuando uno va a comer un filete y le quita lo gordito y lo deja a un lado. Esto no, esto es grasa, estos son nervios, esto no me gusta, se me hace bola en la boca. Y así empieza Jesús. Entonces Él se presenta como el que tiene la autoridad. Y la espada es un instrumento de ataque, no es un instrumento de defensa. El escudo es un instrumento de defensa, pero la espada es un instrumento para herir, para atacar. Y a veces el Señor nos tiene que recordar a los hijos de Dios que quizá tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Porque muchos cristianos tienen la mentalidad de resistir, de ponerse detrás del escudo y dejar que el diablo, el mundo nos golpee y nosotros simplemente vamos a tratar de resistir ahí como estoicos. No. También el Señor, dentro de la armadura que nombrábamos en Efesios, nos da una espada. Y con la espada tenemos que atacar. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esa palabra resistir en castellano tiene esa connotación. Normalmente vemos que resistir es como, bueno, yo me quedo aquí aguantando golpes y hasta que se canse el otro y se vaya, ¿no? Pero en el original la palabra resistir es antisistema. Antisistema. Es decir, que me voy a contraponer, voy a hacer fuerza, voy a ir en contra de lo que me está golpeando y de lo que me está atacando. O sea, no es una actitud pasiva, es una actitud activa. Y muchos cristianos tenemos que pasar a la acción en ese sentido, en la lucha espiritual en nuestras vidas. No podemos tener esa mentalidad de pobrecito, el diablo me está atacando, es que las circunstancias son tan difíciles. Y tú ahí como debajo del escudo como el Capitán América. No, en un momento dado el Capitán América saca su brazo y manda a pasear a su enemigo. Entonces nosotros tenemos que armarnos también de esa mentalidad. Y hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo en la vida espiritual en que nosotros tenemos que pasar al ataque. Tenemos la autoridad. Y Jesús dice, yo tengo la autoridad. Yo soy el que tiene con su boca la espada de dos filos. La espada que corta, la espada que cuando entra, dice la palabra de Dios, separa los tuétanos, separa las intenciones del corazón. Eso trae claridad. Tienes que entrar al ataque. Y vamos entonces a dejar de ser cristianos víctimas y vamos a pasar a ser cristianos que toman la autoridad de la palabra de Dios, la ejercen y golpean a su adversario. Amén. Muy bien, dice el versículo 13, le dice Jesús a esta iglesia, yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dice lo mismo, yo conozco tus obras. Hemos comentado esto y nos tiene que dar seguridad, saber que Dios conoce nuestra trayectoria, saber que Dios conoce todo lo que hacemos,
para él y él toma nota de todo. Dios no se le escapa ningún detalle. Pero también le dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esta es una expresión muy potente, el trono de Satanás. El trono de Satanás, cuando el Señor dice, en esa ciudad está el trono de Satanás, es porque en esa ciudad realmente había un trono, un principado, realmente había una potestad espiritual del diablo que estaba ejerciendo una influencia en toda la sociedad. O sea, era un lugar verdaderamente complicado para los cristianos. No era fácil, no lo era. Tú imagínate que tú salías a la calle allí y en cada esquina tú veías un templo a un Dios diferente, y en esos templos la gente sacrificando animales para esos falsos dioses, pero al mismo tiempo teniendo relaciones sexuales con supuestas sacerdotisas. O sea, era todo una cosa que simplemente a los ojos era muy difícil, pero además había una carga espiritual tan terrible que Jesús describe esa ciudad como trono de Satanás. La semana pasada nuestro pastor Enrique habló de los tronos de Satanás, y os recomiendo que escuchéis esa predicación, porque son algunas descripciones de cómo Satanás se sienta a reinar sobre la vida de la gente, incluso de muchos cristianos que no se apropian de la palabra de Dios, y entonces es Satanás el que les está gobernando. Y de entre esos tronos está, por ejemplo, la ociosidad. Es un trono, la ociosidad. La religiosidad es otro trono. Había varios. Te recomiendo que la escuches, está ahí en el Facebook o en el YouTube de CCI Madrid. Bueno, entonces, trono de Satanás. Esta ciudad tenía una actividad espiritualmente hablando, con una carga tan fuerte, tan terrible, que se hacía difícil. Pero el Señor le dice a esta iglesia, ojo, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, probablemente el pastor de aquella iglesia, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a repetir, donde mora Satanás. ¿Sí? Se cree que Antipas, algunos historiadores, pero que no pueden verificar el dato, dicen que murió en un toro de bronce, lo metieron dentro y lo pusieron al fuego, como que ahí murió asado. Qué cosa tan horrible. O sea, no sabemos realmente si fue así o no, pero que fue un mártir y que murió por el evangelio, lo testifica el Señor. Y aún en esos momentos donde cuando ocurre algo tan difícil, mucha gente en la iglesia puede desestabilizarse, puede entrar en pánico, en temor, puede su fe debilitarse. Dice, no, yo sé que vosotros aún en los días más difíciles habéis retenido mi nombre, no habéis negado mi fe, donde mora Satanás. Ahora, qué tremendo que esta iglesia, en medio de todo el espiritismo que se vivía allí, esta iglesia había permanecido fiel al Señor. A mí esto me habla de que uno puede vivir en los ambientes más hostiles, pero puede ser fiel al Señor. Porque a veces los cristianos parece que vamos desesperadamente buscando que todo esté bien a nuestro alrededor para buscar a Dios. Como que si hay el más mínimo problema, si hay la más mínima desestabilización, entonces ya no busco a Dios. Bueno, yo creo que justamente el ejemplo de esta iglesia nos habla de todo lo contrario. Cuanto más difícil, más me tengo que pegar a Dios. Cuanto más oposición espiritual hay, más cerca de Dios me tengo que pegar. Y todas estas prácticas espirituales nosotros necesitamos identificarlas y también en nuestra vida desenmascararlas. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay muchas prácticas ocultistas que la gente practica, incluso tristemente entre los cristianos, porque todavía no hemos entendido que Dios aborrece todas estas cosas. Te voy a citar algunas. Y si tú has practicado alguna de estas cosas en algún momento, aunque haya sido de una forma como no profesional, sino medio
medio entre amigos, como que no, eso no pasaba nada. Bueno, yo quiero que sepas que si tú has practicado algo de esto, tú necesitas arrepentirte, porque ese es el llamado de Dios, a que nos arrepintamos en todo tiempo, y probablemente necesites incluso liberación. Entonces, cosas como ¿qué? Como la adivinación, leer el horóscopo, el zodíaco, videojuegos violentos, levitación, lectura de manos, libros y música anticristiana, lectura de cartas, astrología, metafísica, magia, el tarot, los números estos que uno llama para que le lean el futuro, amuletos para la suerte, mover objetos, el mentalismo, la meditación, yoga, escritura automática, espiritismo, sacrificios de animales o personas para lograr algo, lograr algún favor, juegos de rol imaginarios, fetichismo, mensajes subliminales, brujería, vudú, curanderos, encantamientos y conjuros, riegos, satanismo, desdoblamiento del cuerpo, viajes astrales, supersticiones, tabla ouija, consultar los muertos, entrar en trance. Ahora está muy de moda la ayahuasca esta y la gente se lo flipa en colores, pero allí lo único que pasa es que los demonios vienen a poseer a las personas, les dan una aparente paz que luego se va a convertir en algo terrible. Mediums, religiones abiertamente satánicas, ¿sí? o tener objetos y decoración de falsos dioses. Yo recuerdo que hace muchos años mi familia tenía en el salón de la casa tenía unos platos que habían costado un dineral y cada plato era un dios de la antigüedad. Claro, cuando yo me convierto al Señor y hago el curso de los 12 pasos y empiezo a ver que hay cosas que no son buenas en sí mismas, por muy bonitas que sean, por muy decorativas que sean, por mucho dinero y mucha exclusividad que sea, pues tener en un lugar en la casa un falso Dios ahí colgado en la pared, eso era una puerta abierta para el mundo espiritual de las tinieblas, para que en mi casa hubiera un trono de Satanás. Y uno dice, ay no, pero si solo es un plato. Para ti es un plato, pero para el diablo es un lugar de honor, es un lugar especial. Entonces, a mí a veces me han regalado cosas y me han traído cosas y son cosas de dioses, de vuestras tierras. No me traigáis eso. Traerme un cafecito, traerme una yuca, yo qué sé, lo que sea. Porque esas cosas, quiero que sepáis que yo las destruyo y las tiro. Me da igual si es del Machu Picchu, si es del otro. Si es un Dios falso, yo no lo quiero en mi vida. No, ni en un cajón lo voy a guardar, ni se lo voy a regalar a nadie, porque le estaría regalando maldición a alguien. No, yo lo destruyo literalmente. Entonces, algunos síntomas de las personas que han experimentado con este tipo de experiencias para algunos es como un juego. No, yo eso no me lo tomo en serio, pero alguna vez lo hice, porque en una fiesta, porque sí, porque pusimos la tijera a ver para dónde giraba y dónde paraba la letra. Y todas esas cosas son puertas abiertas para que el enemigo, el trono de Satanás, empiece a estar en tu vida. Entonces, algunas personas que nunca se liberaron de esto, que nunca renunciaron y se arrepintieron de estas prácticas, son personas que con mucha frecuencia se duermen en las predicaciones. Con mucha frecuencia no quieren alabar a Dios. No, hombre, si tú has pasado una mala noche y tienes sueño hoy, esto no va para ti. Pero si siempre o casi siempre tienes sueño en las predicaciones, es porque probablemente tengas alguna cosa de la que arrepentirte todavía de estas prácticas. Si nunca te apetece alabar a Dios, si no entiendes nada de la palabra de Dios, casi siempre te quedas como, Eso es un claro síntoma de que tienes tinieblas todavía. Hay un trono de Satanás sobre tu vida.
Y puede que hayas recibido a Cristo, pero necesitas arrepentirte específicamente de estas cosas. Por eso es tan recomendable hacer el curso de los pasos, los 12 pasos de sanidad, porque allí trabajamos todas las áreas. Y hay una lección específicamente diseñada para trabajar en los que han practicado todas estas cosas. Y uno se acuerda de anécdotas, pero que ahora toman otra categoría, como, no, esto no es una anécdota, esto era pecado, yo me tengo que arrepentir de esto, yo no puedo seguir, claro, y entonces uno entiende y empieza a explicarse muchas cosas de lo que le ocurre actualmente en su vida. Hay gente que no puede prosperar y tener fruto porque todavía no se ha arrepentido de algunas cosas. Bueno, en esta ciudad todo esto era el menú diario. O sea, todo esto era lo cotidiano, todo esto era algo muy conocido de todos, pero esta iglesia había permanecido fiel al Señor. Dice en 1 Samuel 15:23, le dice el profeta Samuel al rey Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios dice, mira, si tú me desobedeces, es lo mismo que si tienes un Buda ahí colgado en tu pared. O si tienes aquí la estampita de no sé quién porque te va a proteger mientras conduces. O tienes el San Pancracio para que no te... Es lo mismo. Dios dice, esa idolatría, esos pecados de adivinación, ir a ver a la bruja para que te contacte con tu abuelita que murió y tú quieres saber el mensaje. Mira, hay gente que cree que los muertos le pueden ayudar desde el cielo. Eso es ocultismo. Hay gente que cree que sus familiares que han fallecido están allá arriba intercediendo para que les vaya bien a nosotros aquí abajo. Eso es ocultismo. Eso es teología de muerte, de tinieblas. Te tienes que arrepentir de eso. Es antibíblico. Y Dios lo abomina. Y Dios dice que todas esas cosas es lo mismo que si Dios me dice, ve por aquí y yo me voy por allí. La rebeldía. Dios lo pone todo en el mismo saco. Son pecados idénticos. Nos causan mal. Nos tenemos que arrepentir de todas estas cosas. Ahora, esta iglesia no había cedido ante toda esa presión que tenía. Pero dice en el versículo 14 algo muy interesante. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y mira, esto es tan interesante que Dios es tan buen papá, aprovechando que va a ser el Día del Padre el martes, Dios es tan buen papá que te va a corregir, te va a señalar, te va a indicar todo lo que esté mal en tu vida, todo. Dios te va a empezar a poner enfrente su verdad, su criterio para que tú puedas decir, no, esto está mal, me lo tengo que quitar. O sea, Dios no es un Dios pasivo. Padres que estáis aquí, Dios no es un Dios pasivo y nosotros como padres, estoy hablando especialmente a los padres varones, a los papás, no a las mamás, a los papás, somos la cabeza del hogar, tenemos que ser cabeza, diligentes. Tenemos que ir y corregir lo que esté deficiente en nuestros hogares. No podemos ser padres que decimos, es que yo llego tan cansado del trabajo que no, ya mi mujer se ocupa de los niños, ya mi mujer se ocupa de los chiquillos. No, eso no es bíblico, eso no es verdad. Es un trabajo en equipo, pero la cabeza es el varón y el varón necesita ejercer la autoridad. Tienes la autoridad de la palabra de Dios. Tus hijos necesitan que tú ejerzas esa autoridad. Entonces, esta iglesia es corregida por el Señor. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Ojo, yo nunca quisiera verme peleando con Dios, porque sé que tengo 100% de seguridad en que voy a perder esa batalla. No podemos pelear contra Dios. Y Dios dice, yo tengo algo contra ti. Tú verás si lo vas a corregir o vas a estar chocándote todo el rato con el muro y no pasas del muro, porque es contra Dios. Bueno, ¿y qué tenían ellos mal? Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mira, eso era justamente la cultura
de los templos que había en Pérgamo, ¿sí? La gente comía cosas sacrificadas a los ídolos, cometían fornicación física y espiritual, ¿sí? Y dice, y como Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo era ese tropiezo? Bueno, Balaam le decía a Balac, ¿sabes qué? Que las mujeres de tu reino cautiven el corazón de los hombres israelitas para que ellos vayan con esas mujeres, se acuesten con ellas, tengan un ratito de placer y ellas como corderitos los lleven a sus templos y a sus falsos dioses. Y entonces la nación de Israel se va a debilitar. Imagínate, qué cosa tan perversa. Y eso era lo que hacía Balaam, que no era israelita, no era un profeta ordenado por Dios en el sentido estricto, pero sí era consultado por muchos reyes y todos conocemos la historia, que Balac dice, oye, tengo que pelear contra los israelitas y quiero que alguien llame a Balaam para que me maldiga a los israelitas y yo gane esta batalla. Y Balaam no maldijo a Israel, pero se lo pensó. Se lo pensó porque le ofrecían mucho dinerito. Se lo pensó porque a pesar de que él decía, no, yo solamente puedo declarar lo que Yahweh me diga. Pero bueno, voy a escuchar la oferta por si acaso. Entonces, como Dios lo que conoce es el corazón, Dios se enfadó mucho con Balaam. Y entonces vemos que esta iglesia, aparte de esta doctrina, tenía también, dice el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. ¿Y por qué era un problema esta doctrina? Bueno, aclaramos que no era toda la iglesia estaba sana, la iglesia estaba bien, pero había un grupo dentro de la iglesia, había una célula en la iglesia donde eran como Balaam, estaban torcidos. Había otra célula por ahí que enseñaban la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver con lo que hoy se conoce en algunos círculos como la hipergracia. Como la hipergracia, ¿qué es? La hipergracia es como, bueno, como Dios perdona todo, pues no importa si yo peco mucho. Como yo ya soy salvo y voy al cielo, no pasa nada si hoy peco porque Dios me va a perdonar todas las veces. Y entonces puedo seguir pecando. Como el pecado solo afecta a mi cuerpo, pero no a mi espíritu no se corrompe, entonces sigamos pecando. Eso es la hipergracia, eso es querer estirar la gracia hasta puntos donde Dios no ha autorizado a estirarla. Porque, como decía Natalia mientras orábamos antes, la gracia de Dios, cuando uno la recibe y la entiende y está agradecido por ella, te lleva a no querer pecar más, a repudiar el pecado, a alejarte del pecado, a no querer nada con el pecado, porque ya Dios te sacó de allí. Y evidentemente algunas veces pecamos, claro que sí, pero no es como para me rindo al pecado. Pablo lo dice muy claramente en su palabra, ya no sois siervos del pecado para que entreguéis vuestros miembros al pecado, no, ya no. Ahora eres siervo de la justicia, entrega tus miembros, tu vida incluida, a servir a Dios. Ahí sí. Y de vez en cuando vas a pegarte un trastazo, seguro. Pero no es el estilo de vida de alguien que vive bajo la gracia. Entonces, esta iglesia tenía que corregir estas cosas. ¿Por qué? Porque si esas cosas permanecían allí, toda la iglesia, un poco de levadura, toda la iglesia podía acabar desviada hacia unas cosas terribles y esa iglesia se acabaría autodestruyendo y sobre todo no podría ser la antorcha que tenía que ser en aquella ciudad. Entonces no estamos hablando tanto de salvación, pero estamos hablando de ser una iglesia eficaz, una iglesia que cumple el propósito de Dios. Entonces el tema doctrinal es un tema importante en toda iglesia y estamos hablando hoy aquí en la CCI.
en Barcelona, pero a nivel de CCI en general, porque somos una iglesia que tiene la misma doctrina en todas nuestras iglesias. Y es un tema tan importante que tú debes de conocer cuál es la doctrina de la iglesia en la que te estás congregando. Hay un cogollo, yo le llamo, los teólogos le llaman las 5 solas. ¿Alguna vez lo habíais oído? Espero que sí. De hecho, podríamos hacer una serie para hablar de las 5 solas. Las 5 solas son un enunciado que salió de la Reforma protestante que inició Lutero y que enuncian precisamente que hay 5 cosas absolutas que nosotros tenemos que aceptar y entender para nuestra salvación. Y es lo que llama las 5 solas. Yo le llamo el cogollo como el corazón de la lechuga, ¿no? El cogollo, que eso es innegociable. Eso es lo central, lo troncal. De eso no vamos a discutir nunca porque eso es así. En la palabra de Dios está muy claro. ¿Y cuáles son esas 5 solas? Sola es porque está dicho en latín. Entonces es la sola escritura, que en castellano es que solo es por medio de las escrituras de Dios que nosotros logramos entender quién es Jesús y cómo Dios nos salva. Sola fide, la segunda, que es que solo por la fe Dios te salva, no es por las obras. La sola gratia en latín, que quiere decir que solo por la gracia es que vas a recibir esa salvación y esa justificación de Dios. La cuarta es solus Christus, o solo Cristo, que solo Cristo puede salvar, nadie más puede salvar, solo hay un camino, ¿sí? Y la última, que es soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria, no hay ningún otro que sea digno de alabanza, solo Él. Bueno, estos 5 postulados, lo que se conoce como las 5 solas, son innegociables. Toda iglesia que se llame cristiana, que predique el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, debe asumir estos 5 postulados. Son innegociables. Si alguien se llama cristiano y está por fuera de estas 5 cosas en algún aspecto, duda seriamente de que sea cristiano. Duda seriamente, porque estas 5 son como 5 columnas, son innegociables. Por eso Pablo dice en Gálatas 1 del 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escucha lo que dice ahora. No que haya otro evangelio, no lo hay, solo hay uno, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertirlo. Y dice algo que es, recuérdalo siempre, por favor. Mas si aún nosotros, dice Pablo, escucha, Pablo dice, si yo me aparezco un día en la iglesia, allí en Galacia, y os predico un evangelio diferente, ya sabéis que yo no soy enviado de Dios, anatema, separado de Dios. Si viene un ángel del cielo y se aparece y te predica un evangelio diferente, no es verdad. Ese ángel está separado de Dios. Si viene un profeta, un apóstol, quien sea, y te predica un evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, ese tal no es de Dios, está separado de Dios. No le creáis. Hasta ese punto es tan radical. Pablo dice, Pablo dice, si yo mismo mañana vengo y se me ha corrido la teja y te predico un evangelio diferente, no me creas. Estoy separado de Dios. Sea anatema. Bueno, y quiero que sepas que muchas sectas han surgido precisamente de esa manera. Porque alguien llega y dice, no, es que Dios me ha dado un mensaje. Es que se me ha aparecido un ángel. Como los mormones.
Es que se me ha aparecido un ángel y entonces tengo un mensaje del cielo ahora y cambia un poquito la historia. Ah, ¿cómo? ¿Qué? Pablo dice, si un mismo ángel se te aparece y te predica un evangelio diferente, anatema. Entonces, ojo con lo que parece cristiano, porque llevan algo que pone aquí Biblia, porque usan la palabra Cristo o Jehová, pero resulta que es un evangelio diferente. Un evangelio diferente en lo central. Ojo con eso, ojo con eso. Tenemos que estar muy atentos. Y Pablo dice, no, un evangelio diferente. Podríamos decir hoy en día, si alguien viene con algo que está por fuera de esas 5 solas que asumimos todas las iglesias cristianas, vamos a decir así, evangélicas. Si alguien viene por fuera de esas 5 cosas a decir que tú necesitas o que tú puedes obtener salvación o que tú puedes glorificar, por fuera de eso, anatema, separado de Cristo, separado de Dios. Eso no es cierto. No sigas esas corrientes. El tema doctrinal es muy, muy importante. Por eso nosotros necesitamos estar bien claros en la doctrina básica de la iglesia. Ahora, es verdad que después de ese cogollo vienen muchas hojas de lechuga. Y ahí hay una cantidad de matices, de variedades, pero lo más importante es que esos matices normalmente no afectan a tu salvación. Quiero decir, si tú crees que a día de hoy existen apóstoles o no existen apóstoles, no te afecta para tu salvación. Si tú crees que las mujeres pueden ser pastoras o no pueden ser pastoras y predicar en la iglesia, no te vas a ir al infierno por creer una cosa o por creer la otra o dejar de creerlo. Si tú crees que el diezmo sigue vigente o no sigue vigente y las ofrendas, tranquilo, no te vas a ir al infierno, ni por una cosa ni por la otra. Son matices, son cosas secundarias. Ahora, sí es verdad que cada iglesia se define en esos matices. Si tú crees que en la iglesia tiene que haber un consejo de ancianos o el pastor es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y mira, y todo esto son cosas muy controversiales muchas veces, porque hay gente que las quiere meter en el cogollo, en las 5 solas. Hay gente que quiere coger que la mujer sea pastora o no sea pastora y lo quiere meter en lo trascendental y no lo es, no lo es. Ahora, si alguien me dice, además de Jesucristo, la Virgen María también te puede salvar. No, eso no, porque es solo Cristo, solo. Entonces, eso sí, eso no lo podemos meter aquí. El que afirma esto, anatema, está separado de Dios. ¿Estamos entendiendo? El problema es cuando lo secundario lo queremos meter al tiesto central. Y ahí entonces vienen las batallas entre iglesias. Ahí entonces vienen las batallas entre cristianos y todo es un desorden y todo es un caos. Hay gente que dice que la salvación se puede perder. Otros decimos que no se puede perder y hay gente que hace de eso lo troncal. Hay gente que dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Otros dicen que pasará hasta la mitad. Otros dicen que pasará toda la gran tribulación. Otros dicen que ya pasó la tribulación. O sea, hay una cantidad de matices alrededor que son muchos. Unos dicen que los dones del Espíritu ya cesaron y hoy no son operativos. Otros creemos que sí. O el hablar en lenguas. Unos dicen que no, que eso no es nada, que eso es algo sugestivo. Y otros creemos que el hablar en lenguas es algo dado por Dios, por el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas variantes y matices. Algunos dicen, Jesús no murió por todos. Jesús solo murió por aquellos que se salvan. Y entonces uno encuentra unos debates en internet, pero terrible, porque parece que en ello les va la salvación. Y no es así. No podemos meter en el cogollo central cosas que son secundarias. Algunas de ellas sí pueden llegar a ser peligrosas y de las cuales podemos hablar. Y de hecho, el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo le dice, oye, ojo,
Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Eso lo tienes que corregir. No es cuestión de que mires para otro lado. ¿Por qué? Porque en una iglesia local, en esta iglesia CCI Barcelona, que es la que nos ocupa hoy, no debería de haber diferentes matices. Porque dos visiones es división. Entonces, a mí no me importa si la iglesia de la acera de enfrente cree que la salvación se pierde. No me importa. No voy a ir a convencerles de lo contrario, porque aquel no es el rebaño que Dios me puso aquí. De la misma manera que aquel no debería de venir aquí y decirme, oye, que la salvación se puede perder, ¿por qué enseñas otra cosa? ¿Estamos entendiendo? Ahora, los que estamos aquí deberíamos estar en una sola fe. Deberíamos estar en una sola visión, en una sola doctrina, en todo lo que vivimos. Entonces, nuestra declaración de fe como iglesia CCI, no te la voy a leer hoy, pero la puedes encontrar en la página web de CCI Madrid. Entonces tú allí puedes leer la declaración de fe. ¿En qué creemos nosotros? Sí, evidentemente creemos en las 5 solas, pero también creemos que las mujeres pueden ser pastoras. Pero también creemos que hay que instruir a los niños con la varita y corregirlos. Creemos en la disciplina, creemos en la generosidad, en crecer en generosidad. Creemos en amar, bendecir y orar por Israel. Claro que sí. Creemos que hay que atender a la viuda, al pobre, al huérfano, al que está desamparado. Por supuesto que sí. Tenemos una serie de valores. Vemos la iglesia como una familia, otros no. No pasa nada. Por eso Dios pone a unos en una iglesia y a otros en otra iglesia. El problema no es lo secundario. Ahora, conocer nuestra declaración de fe no es suficiente, porque tú puedes leerlo así como en frío, pero además tú necesitas comprobar que nosotros vivimos lo que decimos que creemos y la declaración de fe que hacemos. Y eso solo lo puedes comprobar congregándote aquí durante un tiempo. Y de hecho es el consejo que le damos a la gente que viene de otras iglesias y por alguna razón llegan aquí y nosotros les decimos, bueno, conócenos desde dentro, conócenos viviendo la congregación desde dentro, para que tú puedas ver no solo lo que declaramos creer, sino cómo lo vivimos, cómo es nuestra integridad respecto a lo que decimos. ¿Somos íntegros? ¿Estamos haciendo lo que decimos que creemos? ¿Qué valores tenemos? ¿Cómo nos desenvolvemos en la iglesia? Esos valores los tienes que tener claros. A nosotros nos encantan las convivencias, los campamentos. Hemos crecido de esa manera. Es parte de lo que Dios nos ha regalado. Bueno, pues es parte de lo que hay, claro que sí. Ahora, cuando en la iglesia nosotros detectamos, y digo nosotros, somos los pastores. En este caso, en la iglesia de Barcelona, pues los pastores soy yo, el burro delante, y mi esposa Natalia. Sí, pero tenemos pastores por encima de nosotros, que son Enrique y Emma, nuestros pastores principales. Y ellos aún se sujetan al pastorado de Rafael y de Donna Holland, los pastores misioneros de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros detectamos deficiencias en la iglesia, y muchas veces no es nosotros, sino que es Dios como, oye, atento, esto, ¿qué está pasando aquí? Por aquí hay algo que se está desviando, que se está apagando, por aquí hay cosas que corregir. Bueno, pues nosotros literalmente lo tenemos que corregir, porque si no lo corrigiéramos no tendríamos ese corazón de Dios, ese corazón paternal. Por ejemplo, nosotros luchamos para que la gente no nos idolatre a nosotros como pastores, porque algunos hasta el día de hoy piensan que los pastores vamos un palmo por encima del suelo, vamos levitando, vamos como que los pastores, mira, si alguna vez tú me ves cometer un fallo, si alguna vez me ves pecar, si alguna vez me ves que yo le pego un grito a mi mujer o a mis hijos y tú dices, ay, ¿cómo puede ser que el pastor? O sea, quiero que sepas que me estás idolatrando, porque yo grito y a veces
más de la cuenta. Y a veces me salta la envidia, y a veces. Entonces, no me idolatres, por favor, no nos idolatres. No podemos permitir. Yo me acuerdo hace muchos años que estábamos en una reunión y había un pastor. El pastor medía como 2 metros de alto, un armario como de la NBA. Y ese hombre empezó a decir que me toquen todos los que quieran la unción, y puso así sus brazos. Entonces la gente se agolpaba a tocarle la mano, a tocarle la chaqueta, pero así, como una idolatría tremenda. Entonces nosotros no podemos dejar que la gente idolatre a los pastores. Y no es algo sencillo, porque claro, nosotros recibimos honra, nosotros recibimos cariño de la gente, y eso se agradece, pero hay que saber dónde está el límite. Hay que saber dónde está lo aceptable y lo que ya empieza a no ser aceptable. Nosotros tenemos que corregir el libertinaje en la iglesia. La iglesia no puede convertirse en un lugar donde se peca descaradamente. La iglesia, tenemos que corregir la mundanalidad. Tenemos que corregir la mundanalidad. A veces ha habido niñas que se han subido aquí a cantar y les hemos dicho: oye, el próximo domingo no vengas así vestida, porque no vas a subir. No podemos permitir que la mundanalidad empiece a permear nuestra santidad. Y eso, los responsables somos nosotros, la cabeza, el ángel de la iglesia. Tenemos que corregir el desorden, tenemos que corregir la religiosidad, la falta de sujeción. Todas esas cosas tenemos que corregirlas. A veces nos toca coger y llamar a alguien al orden porque en el servicio en la iglesia no se sujetó a su responsable y hizo las cosas de otra manera diferente a como se le había mandado. Entonces, la gente a veces dice: pero es que lo que yo dije estaba bien, era una buena idea. Sí, pero se te mandó de otra manera. Entonces, las buenas ideas no son excusa para desobedecer o para no estar sujetos o para no tener una buena actitud. Nosotros somos los encargados de corregir lo deficiente. Hace años había una persona que no estaba plantada en la iglesia, no estaba en ninguna célula, no servía en nada, pero de repente nos dimos cuenta y nos empezaron a llegar noticias que a escondidas de nosotros empezaba a profetizar a las personas. Entonces nosotros hablamos con esa persona y le dijimos: mira, nosotros antes de dejarte profetizar, que no sé si viene de Dios o no, pero yo tengo que saber que tú tienes el corazón de esta iglesia. Si no lo tienes, no puedes profetizar dentro de esta iglesia. Pero ¿y si Dios me habla? Bueno, a mí también me habla Dios. Como una vez una chica le dijo a un pastor que era soltero y le dijo: ay, Dios me habló esta mañana que tú vas a ser para mí. Y le dijo el pastor: pues yo he estado con Dios esta mañana y no me ha dicho nada. Porque claro, aún con los dones pretendemos manipular a otros, y eso tiene que ser corregido. No puede ser. Liderazgos abusivos, liderazgos dictatoriales. Nosotros tenemos que corregir a los líderes, y de vez en cuando, ven para acá, vamos a apretar las tuercas, vamos a ver qué está pasando aquí. Liderazgos deficientes también tienen que ser corregidos en la iglesia. Líderes que han perdido la visión o la pasión, o líderes que están simplemente agotados porque quizá descuidaron y dejaron el primer amor y entonces necesitan volverse a Dios, o líderes que están en un pecado y no se arrepienten. No podemos tener a alguien en esas circunstancias liderando a otras personas. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que corregirlas. Hubo hace muchos años un tipo aquí en la iglesia que aprovechaba la cercanía que tenía a Natalia y a mí, porque, bueno, voy a decir un dato que va a revelar quién es, pero algunos no sabrán quién es. El caso es que él servía con nosotros en el ministerio de la radio. Y claro, la gente lo veía, porque esa radio también se emitía por Facebook. Y entonces él aprovechó
la cercanía que tenía con nosotros para empezar a pedir dinero prestado en la iglesia. Pero no dinero prestado, era como, mira, tengo un negocio, si tú me das 1.000 euros, yo te los invierto y tum. Y empezó, y ninguno recibió lo prometido. Se quedó con el dinero de todo el mundo. Claro, nos tocó llamarlo al orden. Y nos tocó decirle, cuando tú devuelvas todo lo que has robado y estafado a tus inversores, por decirlo de una manera bonita y no pardillos, cuando tú devuelvas todo, entonces puedes venir aquí y congregarte con nosotros. Mientras tanto, online. Y hay personas que le hemos dicho eso. Cuando tú te arrepientas de tu pecado, cuando tú des muestras, porque es algo grave lo que ha pasado, entonces puedes venir y estar aquí y participar de la mesa. Mientras tanto, Facebook, que te va a ayudar. Te conectas por Facebook desde tu casa. Y algunos no resisten la disciplina porque no quieren cambiar, porque no son hijos, porque el que es hijo acepta la disciplina y acepta la corrección. Recuerdo en otra ocasión de un joven que empezó a ser muy libertino en la iglesia. ¿Y qué es libertino? Empezó a tocar a todas las niñas de la iglesia, a tocar en el sentido de ligárselas, de conquistarlas, una detrás de otra. Entonces yo lo senté en mi despacho y le dije, aquí tú no vas a volver a tocar a nadie. Y si no cambias, ahí tienes la puerta y te vas. Allá afuera hay muchas niñas, haz lo que quieras allá afuera. Aquí dentro no, porque es mi responsabilidad y esta casa la vigilo yo. ¿Y sabes qué hizo? Se fue allá afuera, porque no quería dejar de ser un libertino. Tenemos que corregir el libertinaje, la doctrina de los nicolaitas. No se permite en la casa de Dios. La casa de Dios no es cualquier cosa. No todo vale en la iglesia. No todo vale. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo vamos a permitir nosotros algo así? No se puede. Nosotros tenemos que ser como la esposa del César. Tenemos que ser y parecer. Pero sobre todo tenemos que ser. Otro peligro que algunas veces es como un ingrediente extra para algunas personas es que se ponen a ver muchas predicaciones en las redes sociales. Y entonces, claro, ¿a quién no le han mandado alguna vez una predicación? Ay, que mi prima de tal iglesia me ha mandado esta predicación y el pastor habla y dice que los diezmos no son de ahora, que eso no lo tienen que pedir los pastores, que ¿a quién no le han mandado alguna vez una predicación y que las mujeres no pueden predicar en la iglesia y no sé qué y no sé cuántos? Y claro, tú que te estás congregando aquí y ves que la pastora también predica y que es pastora, no es la esposa del pastor también, pero es pastora, ejerce de pastora, y tú dices, pero entonces aquí sí, pero aquel dice que no, y me ha dicho unos versículos, y tú quedas como confundido, quedas descolocado, porque te has puesto a mirar lo secundario de otras iglesias. Y eso es muy peligroso. Eso es muy, peligroso es la palabra. Y deberías de corregir eso. Entonces, si a ti te apetece, porque tienes mucho tiempo libre, escuchar predicaciones de otras iglesias, pues yo te recomiendo que, mira, el lunes te escuchas la de Enrique Pavón. El martes te escuchas la de David Henao, el pastor de Londres. El miércoles te escuchas la de Alan Granados, el pastor de Sevilla. El jueves, la de Fabio no, porque es en portugués, pobrecito, no le vamos a entender casi. Te escuchas la de Pipe de Valencia. Escuchas. Y si llegas a escuchar predicaciones de otras iglesias, que está bien, yo no digo que no escuches nada de por ahí, pero primero tú tienes que tener muy clara cuál es la doctrina de tu iglesia, para que cuando escuches de otros, tú sepas en qué momentos están tocando aspectos secundarios que no te deben de confundir, que no te deben de trastocar, que no te deben de hacer dudar. Y a mí especialmente me molesta incluso algunos canales o algunos pastores incluso
que pareciera que se dedican específicamente a criticar otras iglesias, con nombre y apellidos. Porque una cosa es hablar de una doctrina y otra cosa es criticar a la iglesia X, con nombre y apellido, o al pastor X, con nombre y apellido, salvo que sea algo abiertamente contrario a las 5 solas, ¿sí? Ahí sí te vamos a decir. Yo te hablo de los mormones, te hablo de los testigos de Jehová, es que ellos no son cristianos, por mucho que se llamen testigos cristianos de Jehová, es que no lo son. Quiero que eso lo tengas muy claro. Lo que no está aquí dentro de este cogollo central, eso es anatema, eso es separado de Dios, eso no sirve, eso sí hay que denunciarlo y con nombre y apellidos. Pero si en aquella iglesia el pastor dice que los diezmos no son de hoy, yo no lo voy a criticar. Yo te voy a enseñar lo que yo he creído y lo que he vivido y me ha funcionado. Pero no me voy a centrar en criticar a aquel pastor. No me voy a centrar. Que si las mujeres se pueden maquillar o no, pues que se maquillen o que no, a mí qué más me da. Si yo ya tengo la mía. Entonces yo no me voy a poner a criticar, es que en la iglesia de allá, la que se llama no sé cómo, allí las mujeres no se pueden maquillar. Pues que no se maquillen, eso que se ahorran. A mí qué más me da. Si tienen al hijo, tienen la vida y las veremos en el cielo sin maquillaje. Y las de aquí, que se maquillan, si tienen al hijo, las veremos en el cielo con maquillaje. A mí qué más me da eso. Pero algunos como que se especializan en polemizar, ¿no? Como, tenemos que... Y yo digo, pero si son cuestiones secundarias, si no son cuestiones troncales, ¿por qué nos metemos en todo eso? Entonces tú tienes que conocer, recibir, amar y enseñar la doctrina y la visión de la iglesia en la que te estás congregando. Porque si no lo haces, entonces tú tienes que considerar si de verdad merece la pena que esta sea tu iglesia. Tienes que aceptar y asumir que lo que aquí enseñamos es lo que tú mismo tienes que abrazar. Salvo que yo mismo te predique algo diferente, un evangelio diferente. ¿Sí? Si yo quiero ser en ese sentido como Pablo, si yo mismo me subo aquí un día, o quien sea, y te predico un evangelio diferente a ese corazón central de la doctrina, no, mira, me voy de aquí, pero corriendo. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ver de todas las cosas que están en la iglesia, cuántas te gustan y cuántas no. Si por ejemplo hay 10 cosas y te gustan 7 y hay 3 que tú dices, es que yo cada vez que se sube la pastora a predicar, yo mejor me voy. Es que a mí me gusta todo, pero el diezmo no, porque yo se lo mando a mi abuelita. Bueno, si te gustan 7, pero hay 3 que no te gustan, date un tiempo para ver si te acaban gustando. Date un tiempo, quiero decir, te vamos a esperar a ver si lo acabas asumiendo y amando y aceptando y practicando. Ahora, si hay 10 cosas y solo te gustan 2 cosas de esta iglesia, probablemente esta no es tu iglesia. Probablemente. Y lo quiero decir con amor y con respeto. Porque seguro que vas a encontrar otra iglesia donde de las 10 cosas te gusten 8. Pero si tú vas a esperar que aquí cambiemos las 8 que no te gustan, te vas a hacer anciano. Te van a salir canas y probablemente todo seguirá igual. Y no porque no queramos cambiar o no porque tengamos la verdad absoluta, no se trata de eso. Recuerda que estamos hablando de cosas secundarias. Recuerda que estamos hablando de cosas que no son, que sí son negociables, que no afectan a tu salvación, a tu destino eterno. ¿De acuerdo? Entonces, si no te gusta estar en una célula, pues bueno, es parte de la visión que tenemos en esta iglesia. Es que no me gusta quedarme a comer
ni siquiera todos los domingos, un domingo, 2 domingos al mes. Bueno, no pasa nada. Si en el centro comercial hay muchos restaurantes y tu tía seguro que cocina súper bien, pero bueno, nosotros somos familia, entendemos el día del Señor. Si no te gusta servir, pues vamos a esperarte a que tú entiendas la importancia de servir y que a través del servicio se crece. Si no te gusta diezmar y ofrendar, si no te gusta Israel. Hay gente que viene a la iglesia y trae un espíritu de antisemitismo. ¿Y por qué Israel? Pero es que Israel está matando a los palestinos y no sé qué. Y yo digo, bendice a Israel, que es lo que dice el Señor en su palabra. El que bendiga a Abraham y a su descendencia, yo lo voy a bendecir. Pues yo quiero que Dios me bendiga. Entonces, no es tanto que, tengo que viajar a Israel. Bueno, si puedes viaja, pero es algo más. Es como tenerlo en el corazón, amar a Israel. Y no es tanto una cuestión de política, sino de principios, de valores espirituales. Nosotros creemos en el ejercicio de los dones espirituales, creemos en el pastorado de las mujeres, ¿sí? Necesitamos reafirmar estas cosas para que nadie como que, yo traigo como otra visión. Bueno, pues aquí se hace así. Es que yo quiero servir porque yo en mi iglesia ya servía allá en mi país. Bueno, aquí hay un proceso que hacer. Pero ¿y por qué? Bueno, porque es el nuestro. ¿Qué te puedo explicar ahora? No me voy a ir al Génesis, pero es lo que hay. Entonces, sé paciente, vive los procesos, sánate, límpiate, conoce la iglesia por dentro. ¿Sabes qué pasa? Que a veces oímos un mensaje de otra iglesia y decimos, no, pero ¿por qué dirán eso en aquella iglesia? Claro, es que nosotros no estamos dentro del corazón de aquella iglesia como para entenderlo todo. No es lo mismo vivir la vida de congregación en una iglesia que oír una predicación de una iglesia. No es lo mismo. Entonces, no nos dejemos confundir por otras visiones, porque esta iglesia de Pérgamo estaba en peligro. Y mira, la única reprensión que Dios les hace es, oye, corrige estos 2 detallitos, doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaitas. Arregla eso, arrepiéntete de haber consentido eso, porque dice Dios, versículo 16, arrepiéntete porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, no contra toda la iglesia. O sea, o tú como ángel de la iglesia, como pastor de la iglesia, corriges lo que está mal, o yo voy a venir con el bisturí y voy a empezar a podar y voy a empezar a poner el orden que tú no estás poniendo. Claro, y además dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada? La palabra. La palabra. Por eso, familia, iglesia, tú necesitas entrar en un discipulado en la iglesia. Tú necesitas aprender Biblia. Biblia. Pero aprender Biblia es que tú la leas y que lo que no entiendas vienes, se lo preguntas a tu líder de célula, lo comentas, lo que no entiendas oras, Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Y por qué te digo que le preguntes al Espíritu Santo? Porque la promesa de Dios en el versículo 17 es, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer maná escondido. ¿Qué crees que es el maná escondido? Es que es más revelación. El maná es el pan del cielo. Maná significa, ¿qué es esto? Porque eso es lo que decían los israelitas en el desierto cuando vieron esa escarcha sobre la arena por la mañana y decían, maná. ¿Qué es esto? Eso significa maná. Y Dios dice, al que venciere, al que se limpia de todas estas cosas extrañas, yo le voy a dar maná escondido, le voy a dar más pan del cielo, más revelación, le voy a dar más entendimiento. ¿Cuántos quieren tener más entendimiento en la palabra de Dios? ¿A ti no te pasa que a veces lees la Biblia y tú dices, pero esto casi no me he enterado de nada, y esto por qué? ¿Y qué significa 70 veces 7? ¿Y por qué le tiene que perdonar tanto? ¿Y por qué no le da una bofetada y le tiene que poner la otra mejilla? Y está uno ahí como, ¿cómo llevo yo esto a mi vida? ¿Sí? Y uno
a veces no sabe y no entiende. Y el mejor ejercicio que tú puedes hacer en ese momento es cierra tu Biblia y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento. Que yo pueda entender las Escrituras. Mira, los discípulos de Jesús, después de estar 3 años con Él, escuchando parábolas y las explicaciones privadas de las parábolas, y llegó después de resucitado Jesús y les tuvo que abrir el entendimiento, porque todavía había cosas que no lograban conectar. Eran como ajenas a ellos. Las habían oído, las tenían aquí, pero todavía no conectaban con el corazón de Dios. Era como faltaba algo. Pídele al Espíritu Santo, porque la Biblia es el único libro que tú puedes leer en compañía de quien lo escribió, que es el Espíritu Santo. Pídele, Espíritu Santo, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo entiendo? Claro, luego hay un montón de herramientas. Para los que ya quieren ser discípulos del Señor, hay un montón de herramientas. Hay aplicaciones, diccionarios, versiones, el griego, el hebreo. Sí, pero todo eso sin el Espíritu Santo no te va a servir. Porque nosotros no queremos doctores en la ley. Nicodemo era un doctor en la ley. Sabía toda la ley, pero no entendía cómo podía nacer de nuevo. Y el Señor Jesús se lo dice, y aún así dice, pero ¿y cómo? No lo entendía, del agua y del Espíritu. Entonces no se trata de que queremos ser catedráticos en Biblia. No, se trata de que queremos ser sabios en entender el corazón de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. También vas a tener tu líder de célula en los estudios bíblicos y ahí vas a poder traer preguntas y se te van a contestar. Sí, pero necesitas instruirte en la verdad. Y el que quiere limpiarse de todo lo falso, el Señor le da el maná escondido y le da una piedrecita blanca. Algunos historiadores dicen que en aquella época, ¿sabes qué? Y esto es muy, muy, muy fuerte. Aún las Olimpiadas, que hoy conocemos como el mayor evento deportivo, las Olimpiadas era un culto al dios Olimpo. Las Olimpiadas empezó siendo un culto. Y dicen que los que vencían en algunas pruebas de las Olimpiadas les daban su reconocimiento, su medalla en una piedrecita blanca. Entonces allí ponía campeón o subcampeón o lo que sea, ¿no? Y hay otros historiadores que también dicen que el significado de esta piedrecita blanca puede tener que ver con una costumbre que había en aquella época en que los gobernantes de las ciudades, cuando hacían recepciones, los reyes, los gobernadores, emitían unas invitaciones a ese grupo selecto que podía asistir a esa fiesta, y la invitación era una piedrecita blanca con el nombre de la persona. Entonces allí, Carlos Villanueva, en una piedrecita blanca. Entonces cuando yo llegaba a la fiesta, mira, aquí tengo mi entrada, mi pase VIP, puedo entrar a estar en esta fiesta exclusiva. Bueno, sea como fuere, yo entiendo que esa piedrecita blanca con un nombre nuevo sigue siendo más revelación que Dios te va a dar acerca de quién es Él, acerca del nombre de Dios. Los nombres de Dios, que hicimos una serie hace meses atrás, todos tienen que ver con atributos de Dios. Los nombres de Dios me hablan de cómo es Dios, de cómo es su autoridad, de cómo es su poder, cómo es su gracia, cómo es su firmeza, cómo es su confiabilidad, cómo es su provisión, su generosidad, su carácter de juez. Todos los nombres que vemos de Dios en la palabra de Dios me hablan y me describen cómo es Dios. Entonces aquí dice que al que se limpia de todas estas cosas, Dios le da el maná escondido y le revela un nombre de Dios para tu vida. Algo que tú necesitas conocer de Dios en el momento en el que estás viviendo. Tú necesitas provisión, tú necesitas paz, tú necesitas sanidad, tú necesitas fuerza, tú necesitas visión. ¿Qué necesitas de Dios? Dios te va a revelar en uno de sus nombres que Él es lo que tú necesitas. Y esa es la promesa que está aquí para el que venciere, para el que se limpia
de todas estas doctrinas que nos llevan a confusión, que nos llevan a libertinaje, que nos llevan a producir poco, a dar poco fruto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Oramos?